Bienvenidos a un nuevo episodio de Pathfinder 50 Plus. Bienvenido Ale, bienvenidos a todos. Este episodio va a estar muy interesante. Tenemos con nosotros a una persona disruptiva, innovadora en el tema de longevidad saludable. Y estoy hablando de Marcelo Lewin, quien es argentino, pero está radicado en España hace bastante tiempo. Y es el fundador y el CEO de ActiAge. Bienvenido, Marcelo, a Pathfinders 50 Plus. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Un placer compartir con vosotros los próximos minutos. Bienvenido, Marcelo. La verdad, un gusto tenerte en nuestro episodio. Y la verdad que nos llama la atención la iniciativa y nos interesa saber qué te inspiró a la creación de ActiAge como servicio, como plataforma. Bueno, contarnos un poco cuándo vino esto y qué te inspiró a la creación, ¿no?, de ActiAge. En realidad no hay una sola causa que haya motivado la creación de ActiAge. Nunca la hay. Siempre hay varios factores. Pero quizás se podría resumir en dos o tres. El primero es que un día me levanté por la mañana, me miré en el espejo y no me gustó lo que vi. Eso fue hace como 10 años y nada, tenía sobrepeso, o sea, pesaba 14 kilos más que antes, que ahora. Me veía avejentado, sin energía, sin ganas, y eso hizo un poco clic en mi cabeza. Por otro lado, justamente en esa misma época, un familiar mío muy cercano murió, y básicamente murió porque sus hábitos de vida eran terribles. O sea, típica persona que fumaba, que bebía, que trasnochaba, y murió muy jovencito, con 35, 36 años. Y eso es algo que también me impactó mucho, ¿no? Y por otro lado, yo en todo lo que es mi carrera profesional siempre he estado un poco ligado a la parte médica y a la parte de divulgación. Y entonces tuve un proceso como de casi 6 años, 7 años, donde empecé a investigar qué hacer para optimizar mi salud a largo plazo y evitar el deterioro tal como yo me veía a mí mismo y cómo veía a gente que estaba a mi alrededor, que de repente con 50 años ya eran ancianos. Pero por otro lado, tú ves personas que con 50 años están súper bien, se mantienen perfectas, entonces algo tenía que haber ahí que yo no conocía, ¿no? Así que hice un proceso pues, durante esos muchos años donde se tradujo en que bajé 14 kilos, todas mis analíticas de sangre mejoraron, a nivel de energía, a nivel, bueno, en realidad fue un cambio brutal. Y luego eso me llevó a pensar, bueno, si he sido capaz de hacerlo yo, por mí mismo, entre comillas, por mí mismo, porque siempre he tenido médicos que me han ayudado, esto quizás puede ser, o sea, esto se puede convertir en un servicio para ayudar a otras personas a lo que estoy comentando, optimizar la salud a largo plazo. Y optimizar la salud a largo plazo implica dos temas muy importantes. Implica vivir más tiempo y vivir más tiempo con más salud. Y eso es un poco el origen de dónde surgió la idea y luego, bueno, luego hay que ponerlo en marcha y hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y hemos ido añadiendo a lo que es el servicio primero, ¿no? Pero la respuesta es esta. Bien, ¿y desde cuándo está ActiAge? ¿Desde cuándo empezaste con el trabajo de ActiAge? En 2021 empecé a pensar que quería montar una empresa y un servicio y entonces todo 2021 y mitad de 2022 lo que hice fue buscar especialmente lo que es a los médicos, al director médico para definir una serie de protocolos médicos para ver cómo encarábamos este trabajo de optimización de la salud. También nos dimos cuenta de que había una oportunidad y era que no había complementos nutricionales específicamente formulados para personas de más de 45 años. Y en este proceso de investigación, por lo tanto, también empezamos a trabajar en formulación de complementos. Y podríamos decir que empezamos a operar como 2022 a mitad de 2022. O sea, hace un año y medio, prontito 2 años. Marcelo, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es ActiAge? Antes que nada es una plataforma médica. Y como comentaba antes, nuestra misión es que el máximo de personas vivan más tiempo con más salud. ¿Y por qué podemos hacer esta afirmación? Y es una afirmación muy categórica, y es porque el 70% de las enfermedades
crónicas no transmisibles, por ejemplo, estoy hablando de obesidad, de diabetes 2, de enfermedades cardiovasculares, del 90% de los cánceres, de algunas enfermedades neurodegenerativas, pues este 70% de enfermedades crónicas no transmisibles son, de hecho, el 90% de las causas de mortalidad. Por lo tanto, si somos capaces, y la clave aquí es enfermedades crónicas no transmisibles, y son crónicas y no transmisibles porque en realidad están generados por nuestros hábitos de vida. Es decir, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo y, bueno, y con nuestra mente, también podemos hablar de eso, con nuestro organismo en general, especialmente entre los 40 y los 55, 60 años, entre 40 y 55 años es absolutamente clave para saber cómo vamos a envejecer. ¿Y por qué digo 40 y no 30? Porque a un cuerpo de 25 o 30 años le echas cualquier cosa y es capaz de, entre comillas, de gestionarlo, ¿no? Y es capaz de volver a su función original. Pero claro, conforme nuestro cuerpo se va deteriorando, es decir, y eso es algo normal, ya nuestro cuerpo no responde lo mismo. Entonces, no es lo mismo comerse, por decir algo, 10 pizzas en una noche, 10 porciones en una noche cuando tienes 25 años que cuando tienes 45. Y no es lo mismo pasar 8 horas sentado en tu trabajo con 25 años que con 45. Pero la clave es que sabemos que hay un 70% de causas que nosotros podemos intervenir y de manera muy efectiva. Esto es, por un lado, es de sentido común. O sea, creo que nadie se puede sorprender de lo que estoy diciendo. Pero lo interesante es que en los últimos 15, 20 años ha habido un avance brutal en lo que es investigación científica y lo que es la evidencia de cuáles son los mecanismos de acción que hacen que unos hábitos de vida puedan determinar la enfermedad o no. Y eso es algo que hace 15, 20 años no sabíamos. O sea, lógicamente sabíamos cosas como fumar es malo, pero bueno, estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? Y a partir de ahí, por eso es la oportunidad, porque todos en realidad podemos decidir cómo queremos envejecer y si queremos envejecer saludablemente o no, dependiendo de los hábitos de vida que estamos practicando hoy. Por otro lado, también es verdad que ahora tenemos una serie de herramientas que hace un tiempo no había. Es decir, por ejemplo, cualquiera tiene un reloj, un smartwatch con un sensor que nos puede dar información de muchísimas cosas. Hoy mismo, por ejemplo, si uno va a un laboratorio para hacer analíticas de sangre, hay disponible como 400 y pico biomarcadores. Hace 20, 25 años había 100 y pico. Pero esto significa que mezclando la información de sensores o incluso sensores como el Freestyle, que es el de glucosa, con unas buenas analíticas muy en profundidad, tenemos la capacidad de saber, de tener una visión muy, muy completa de cuál es el estado de salud de una persona y hacer una previsión de, oye, tú tendrás o puedes tener en un 90% de posibilidades un evento cardiovascular de aquí a 5 años. Puedes tener cáncer de aquí a X años. Y también nos permite saber entonces cómo definir las intervenciones médicas en función de cada una de las personas. Y me explico. Habéis oído, por ejemplo, hablar muchísimo sobre el ayuno intermitente, seguro que habéis oído hablar, que está muy de moda y que está perfecto, pero resulta que el ayuno intermitente es maravilloso para hombres, pero para mujeres puede ser terrible porque puede llegar a desajustar hormonalmente el cuerpo. Entonces, claro, hay cosas básicas que quizás en internet uno lee, el ayuno intermitente es fantástico, pero en realidad a una mujer la estás haciendo daño si hace un ayuno de más de 12 horas. Depende. Si es una mujer de 30, 35, 40, le estás haciendo daño. Si es una mujer de 50, no, porque ya ha pasado la menopausia y ya no tiene problemas con hormonas. Entonces, por eso es tan importante personalizar, ¿no? O seguramente habéis oído hablar de es buenísimo correr y las maratones y demás, ¿no? Y en realidad es malísimo. O sea, o es buenísimo para alguien de 20 años, para alguien de 25, pero alguien de 50 años hacerse 40 kilómetros a la semana no compensa los beneficios con los riesgos que tiene. Es decir, si en el caso, por ejemplo, de correr, que es un ejercicio aeróbico, quizás tiene mucho más sentido ir a un sauna, que de hecho tiene los mismos beneficios, 3 sesiones de sauna de 20 minutos cada una, tiene exactamente los mismos beneficios que 30, 40 kilómetros de correr, sin ningún perjuicio, como puede ser que te destrozas las rodillas. Marcelo, tengo que decírtelo, me dejas mucho más tranquilo, porque de hecho yo tengo 64 y he dejado de correr hace rato, entre otras cosas porque me revienta el cuerpo. Pero bueno, no sé, de repente se me ocurre hacer bicicleta. A ver, más allá del comentario, me parece muy interesante lo de hábitos, ¿sí? Lo de hábitos que comentás, pero hábitos que hay
en distintas dimensiones y me gustaría que aclares un poquito más, porque hábitos hay en distintas dimensiones, desde la comida, lo físico, lo mental también, o cómo nos conectamos con cuerpo, mente, etcétera, ¿no? Sí, déjame solamente acabar un momento el tema de personalización porque es vital. Porque cuando uno se enfrenta a quiero cambiar hábitos de vida, se mete en Internet y empieza a buscar información. Y aquí el mensaje es que lo que uno lee en Internet es muy general y es muy difícil que aplique las circunstancias de cada uno. Y como estás hablando de tu salud, es importante que un médico te conozca y conozca tus hábitos y conozca cómo estás. Y un ejemplo tonto es, por ejemplo, imagínate, tú tienes 64 años y imagínate que tu hija o tu hijo te ha pedido que vayas a buscar a tus niños, a sus niños a la guardería. ¿Ok? Y imagínate que tienes obesidad y tienes diabetes, etcétera, por decir algo, ¿eh? A esa persona un médico le diría, oye, vete al gimnasio porque tienes que perder 20 kilos y además tienes que hacer ejercicio de fuerza porque hay una correlación muy fuerte entre el ejercicio de fuerza y la mortalidad a largo plazo. Es decir, cuanto más musculación hay, más se vive con mejor salud. Pero claro, una persona de 64 años, 70 años, que nunca ha ido al gimnasio, que nunca ha hecho ejercicio de fuerza, no le puedes decir, ve al gimnasio, porque no lo va a hacer. O sea, no está en su marco. Pero quizás tiene sentido decirle, pues mira, ahora cuando vayas a la guardería todos los días a buscar a tu nieto, en vez de llevar el carrito, lo vas a llevar en brazos. Ya, pero el niño pesa 8 kilos, genial, porque así vas a estar durante 1 kilómetro andando con algo de 8 kilos en brazos. Ya, pero dentro de 3 meses va a pasar 12 kilos, mejor, porque así vas progresando. Es decir, parece un poco raro, pero tenemos que ser capaces de entender cómo vive cada persona para darle específicamente las intervenciones que necesita. O, por ejemplo, si tú vives, dices, yo vivo en una casita, en un apartamento de un edificio de 14 plantas, pues perfecto, sube y baja las escaleras y no coges el ascensor. Ah, no, yo vivo en una casa y tengo un jardín, perfecto, despide al jardinero y a partir de ahora empieza a hacer tú el trabajo de jardín. Es decir, hay que ir acomodando los hábitos de vida a la circunstancia de cada persona. Y respondiendo a tu pregunta, hay 4 grandes áreas, están todas interrelacionadas, o sea, no hay ninguna que sea más importante que la otra, y de hecho hay que operar en las 4 al mismo tiempo. Una es el movimiento físico, y no hablo de ejercicio físico, pero que comentaba antes, porque ejercicio físico que supone una programación y demás, para muchas personas no es posible. En cambio, el movimiento físico sí es posible para todos, es decir, para absolutamente todo el mundo. Incrementar el nivel de actividad física es algo que todos podemos hacer de una u otra manera. Dentro del movimiento físico, la prioridad absoluta es ganar masa muscular. Por lo tanto, los ejercicios de fuerza siempre van a priorizar, y esto sí es una generalización, todos los ejercicios aeróbicos. Luego tenemos la parte de nutrición, y en la parte de nutrición la edad tiene muchísima importancia. Dentro de lo que es la alimentación es importante que comamos comida real, es decir, que no comamos ningún producto ultraprocesado. Cualquier cosa que venga en una caja y que tenga más de 2 ingredientes o 3 ingredientes está mal, por definición. Y luego, si queréis preguntarme por qué, podemos profundizar muchísimo sobre esto, y hay mucha evidencia científica sobre esto. Pero partimos de la base que comemos comida real, es decir, que comemos carne, pescado, huevos, verduras, legumbres, poco más. Cuando tenemos 40, 50 años, no está mal que las proteínas, que es importante siempre mantener la cantidad de proteínas adecuadas a lo largo del tiempo, tengan un origen animal, pero conforme vamos envejeciendo, hay una degradación de nuestra capacidad de la absorción de los nutrientes, y la evidencia científica parece demostrar que, lógicamente, sin abandonar el consumo de proteínas de origen animal, es beneficioso aumentar el consumo de verduras y vegetales, porque tienen una serie de compuestos que nos ayudan en otras áreas. Por lo tanto, una manera de poder tomar todas esas verduras y vegetales muchísimo más que antes es también reemplazando paulatinamente las proteínas de origen animal por las proteínas de origen vegetal. Conceptualmente, en nutrición, si podemos dar un consejo específico, es pues comida real y nunca dejar de comer la cantidad de proteínas que necesitamos. El tercer factor es el menos cuidado, sin ninguna duda, y en Argentina seguro que es el menos cuidado, y es el sueño y la exposición al sol. Nosotros tenemos que dormir y dormir a la hora que nos toca dormir. Luego podemos profundizar a qué hora nos toca dormir, pero generalmente no es cuando acaba el telediario o cuando acaba la serie de Netflix, sino generalmente son 2 o 3 horas antes. Y además tenemos que dormir profundamente y tenemos que dormir además de manera reparadora.
que las personas que son más mayores saben que hay muchas interrupciones en el sueño a lo largo de la noche. Puede ser por los sofocos por la menopausia o puede ser por la vejiga, por el próstata. Pero bueno, si somos capaces de dormir durante 7, 8 horas si somos hombres, 8, 9 horas si somos mujeres, y aunque nos despertemos alguna vez, retomar el sueño en minutos, pues está todo bien. Pero lo importante es acostarnos a una hora razonable. Y para que haceros una idea, la hora razonable es cuando ya no hay más, cuando el sol empieza a caer. Y esto implica que cuando es de noche ya tienes que estar durmiendo. Luego hay muchos trucos de decir, me voy a comprar unas gafas para que bloquee la luz azul, porque básicamente lo que hace la luz es una disrupción circadiana y entonces se confunde al cuerpo. Y implica que nos levantamos cuando la luz, por la mañana, cuando empieza a amanecer. Pero si somos capaces de acomodar nuestros ritmos circadianos a lo que es la naturaleza, tendremos mucha más salud. Y aquí hago un inciso porque esto parece un poco extraño y un poco quizás radical. Nosotros como especie, o sea, como homínidos, llevamos como unos 8, 9 millones de años de evolución y como Homo sapiens llevamos 300, 400 mil años. Nuestro cuerpo evolutivamente en realidad se ha regido por la salida del sol y cuando el sol se acuesta para marcar nuestros ritmos. En el 99,98% de el tiempo evolutivo de la especie. De hecho, tenemos luz. Hace 200 años quizás empieza la iluminación artificial con velas, con gas, etcétera, para algunos, pero de manera en realidad, de manera para todo el mundo, la luz eléctrica no lleva ni 70 años. Y nuestro cuerpo no está acostumbrado a que por la noche haya luz eléctrica. Y entonces el cerebro se confunde. Y hay una cantidad enorme de procesos fisiológicos que se disparan cuando la luz no está. Y por ejemplo, respetar los ritmos circadianos, que es lo que estoy hablando, también implica cuándo comemos y cuándo dejamos de comer. Seguro que tenéis la experiencia que habéis hecho una cena pantagruélica a las 9 de la noche, por decir algo, y te vas a dormir a las 10:30 y luego ya no puedes dormirte porque estás pesadísimo, porque el cuerpo en realidad no está acostumbrado a comer mucho y luego irse a dormir. Porque hace 1 millón de años, pues comías cuando podías y luego pues tenías que ir a poner el fuego, a proteger a la familia, a lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es decir, uy, pues mi horario de cena tiene que ser, si me voy a dormir a las 10, pues o a las 9, tendrá que ser como 2, 3 horas antes. Y hay poca gente que está dispuesta a hacer eso, ¿no? Y relacionado con los ritmos circadianos es que hemos escuchado que el sol es malo, que es muy malo y que provoca cáncer, y es verdad a medias. Sol es muy malo si nos quemamos, es decir, si nuestra piel se pone roja. Cuando era pequeño me ponía rojo y eso pues es algo malo, malísimo, porque tengo muchas más probabilidades de desarrollar cáncer de piel que alguien morenito que nunca se ponía. Lo que quiere decir es, esto no significa que mi cuerpo no necesite, nuestro cuerpo no necesite la exposición al sol por muchas razones. Porque el sol también es una señal para el cerebro de que empieza el día, porque el sol nos permite sintetizar vitamina D, que tiene una cantidad enorme de beneficios a nivel sistema inmunitario, bueno, a nivel huesos, bueno, a nivel muchas cosas. Y entonces nuestra relación con el sol ahora mismo es una relación un poco extraña porque nos ocultamos del sol y no obtenemos ningún beneficio de los que deberíamos tener. Pero es tan fácil como decir, vale, voy a tomar el sol de 8 a 10 de la mañana, que no me va a hacer daño, que es un sol perfecto, o de 5 de la tarde a 8 de la noche, que no me va a hacer daño, pero sin embargo, en las horas centrales del día, yo que soy súper blanco, pues me voy a cuidar. Y además me voy a cuidar tapándome, no poniéndome un protector solar que está lleno de disruptores endocrinos y y que de hecho me van a perjudicar por otro lado a nivel hormonal. Pero claro, depende también de cada uno. Es decir, yo soy blanquito, muy blanquito, vengo de, qué sé, de Lituania o de Polonia, pues es normal que me ponga rojo. Pero hay personas que son mediterráneas y no se ponen nunca rojas y por lo tanto pueden disfrutar del sol mejor que yo. Lo que hace que cada uno tendrá que ver y ser consciente de qué tipo de piel tiene y hasta dónde puede exponerse al sol. Pero aquellas personas que por temor al cáncer o temor al fotoenvejecimiento no se exponen al sol,
están de hecho enfermando por otro lado. Están enfermando porque su sistema inmunitario está peor, porque las señalizaciones que necesita el cerebro para empezar a generar ciertas reacciones no están presentes, etcétera. El último factor, y diría que también es uno de los más olvidados, es lo que nosotros llamamos el estado mental. Y el estado mental es básicamente no tener estrés, no tener ansiedad. Y eso es algo que creo que pocas personas son capaces de decir, ah, yo vivo sin estrés y vivo sin ansiedad. Y de hecho, conforme nos vamos haciendo mayores, la mayoría de las personas tienen más estrés y más ansiedad. Podemos profundizar sobre esto también. Lo hago. ¿Y por qué? Pues básicamente porque es malo el estrés y la ansiedad. Básicamente es malo porque el estrés genera una hormona que es el cortisol, que es fantástica porque nos da energía, ¿no? Nos sentimos en peligro, pero que si se vuelve crónico tener el cortisol alto, es muy inflamatorio. Entonces el cuerpo está como absolutamente preparándose para la lucha o para huir, como lo que pasaba hace 1 millón de años. Tú tenías cortisol cuando veías un león, salías corriendo, tenías toda la energía para correr, pero ya ahora no hay ningún león. Y de hecho, todas las amenazas que nos hacen tener estrés y que nos hacen tener ansiedad son amenazas imaginarias. Hay un estudio muy conocido que el 90% de las cosas que uno piensa a lo largo del día malas que le puede pasar nunca se cumplen. O sea, hicieron una investigación de apunta, cada vez que tengas un pensamiento negativo, apúntalo en una libreta y luego a las 3 semanas, 4 semanas, veamos si se cumplió. Y no, no se cumple. Y cada vez que tenemos un pensamiento negativo, cada vez que tenemos un pensamiento de ansiedad y que nos estresa, pues eso hace que generamos cortisol y hacemos ahí una serie de señalizaciones que a la larga nos van a enfermar. Eso es por un lado. Por otro lado, volviendo al tema de la evolución, hay otros dos factores que nos enferman y que antes no pasaba. Uno era el sentido de propósito, es decir, hace 500 años, 1000 años, 100.000 años, todas las personas tenían un sentido de propósito porque era sobrevivir. Es decir, su propósito era vivir al día, cuidar a su familia, o sea, era realmente algo apremiante. Y cada cosa que hacían tenía un significado trascendente para esas personas. Ahora ya no tenemos sentido de propósito, porque no lo tenemos también por muchísimas razones. Y muy paralelo al tema del sentido de propósito está la soledad no deseada. O sea, evolutivamente nos desarrollamos en pequeñas tribus de 50, 60, 100, 500 personas, que todo el mundo se conocía entre sí, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, pero que cuando llegaba la noche, pues todos compartían su fuego, contaban sus historias. Pues ahora estamos solos en un apartamento de 40 metros cuadrados porque nuestros hijos están lejos y uno está mirando la tele. Y conforme nos hacemos mayores, cada vez nos cuesta más socializar y tener amigos. Y todo esto nos enferma porque somos un animal social. Y conforme más solo estamos, más enfermos estamos. Hay mucha investigación científica que correlaciona la soledad no deseada y hay que precisarlo de la soledad no deseada porque también tiene que ver con... Hay gente, personas que pueden sentirse mejor solas y otras que no, es muy individual, pero generalmente hay gran cantidad de gente que se siente sola a partir de los 50, 60 años porque se van muriendo sus familiares, porque sus hijos se independizan, porque sus amigos, lo que sea, y eso provoca muchísima angustia. La incapacidad de comunicarse, de compartir, de pasar tiempo con otras personas. Entonces, como resumen, tenemos que movernos y cuanto más mejor. Tenemos que comer comida real sin olvidar priorizar la proteína, depende del origen según la edad. Tenemos que vivir de acuerdo al sol, es decir, acostarnos cuando toca y despertarnos cuando toca, comer cuando toca. Tenemos que exponernos al sol y tenemos que vivir en comunidad y con un sentido de propósito y sin angustias innecesarias, sin estrés innecesario. Y con todo esto que estoy contando, pues uno aumenta su esperanza de vida a unos 20, 25 años y lo que es la calidad de vida, que es lo más importante, generalmente lo que está pasando en Occidente, o yo puedo contar el dato de España, en España la gente está viviendo casi 87 años de esperanza de vida, pero la mayoría de las personas pasan los últimos 20 años de vida enfermas o muy enfermas, es decir, con todo tipo de enfermedades crónicas, más o menos discapacitantes. Entonces, en realidad, o sea, la medicina te puede hacer vivir más tiempo, hasta los 87 años, pero vives muy desgraciadamente porque estás constantemente enfermo, con dolores, con todo tipo de cosas atroces.
el optimizar la salud a largo plazo con estas herramientas que estoy hablando de estilo de vida, hace que quizás íbamos hasta los 87 también, o a los 90. Tampoco tiene mucho sentido estar pensando en que quiero alargar mi vida mucho. No, Pero lo importante es que en realidad lo que va a pasar es que hasta esa edad, hasta que mueras, no estarás enfermo. Y eso lo cambia todo, porque te da la posibilidad de hacer lo que te venga en gana. O sea, si te has jubilado, pues puedes viajar por el mundo. Si tu ilusión es tener un huerto, puedes plantar tu huerto. Si tu ilusión es cuidar a tu familia, es tener tiempo para cuidar a tu familia y que tu familia no te tenga que cuidar a ti. En realidad todo tiene que ver también con planificación, ¿no? Pero si tú sabes que vas a vivir 20, 30 años después de haber trabajado cuando te jubiles y vas a vivirlo con plena energía y con plena capacidad cognitiva y con plena capacidad física, lo cambia todo. A vivir 10 años en una residencia de ancianos en una silla de ruedas. Dios no lo permita. Entonces, eso depende de nosotros, depende de las decisiones que tomemos hoy. Sobre todo los Pathfinders, como bien dijiste, de los 40 en adelante, como que nuestros hábitos hoy van a ser de nuestra calidad de longevidad el día de mañana, o ahora ya mismo, no Sí, arrancando. así es. O sea, siempre puedes tener ojo. ¿Os acordáis que al principio dije hay un 70%, ¿ok? El 70% de las causas de enfermedades son por hábitos de vida. Hay un 30% que tiene que ver con, lógicamente, por pues, cuestiones genéticas o porque te ha atropellado un coche y has pasado 6 meses en el hospital. Pero incluso cuando hay causas que no tengan que ver con hábitos de vida, por ejemplo, pasas un COVID, por decir algo, hay una infección o lo que sea, cuando las causas de tu enfermedad no son por hábitos de vida, si tus hábitos de vida están optimizados, el impacto de la enfermedad será mucho menor y el proceso de curación será mucho menor. Y también hay mucha evidencia científica sobre ello, es decir, personas que sufren un cáncer pero que hacen ejercicio todos los días, comen lo que tienen que comer, duermen bien, etcétera, tienen unas tasas de mortalidad muchísimo menores que personas que tienen hábitos de vida incorrectos. Por lo tanto, en realidad, vivir adecuadamente, pues según cómo tenemos que vivir, lo que es una especie de seguro para lo que comentaba, vivir más tiempo con mayor calidad de vida. Celo, y quería ir un poquito más atrás, que hablaste del estrés y de la ansiedad, que cuando vamos creciendo es como que aumenta más todavía el estrés y la ansiedad. ¿A qué factores los atribuís? A muchos. O sea, es un hecho. O sea, el hecho de que conforme nos hacemos mayores, para muchas personas el estrés aumenta y la ansiedad aumenta, es un hecho. Podemos retomar también para atrás el tema de la soledad. Es decir, la soledad no deseada, que es algo que es muy habitual, es mucho más habitual de lo que se piensa, es un factor de estrés y ansiedad enorme. Pero también puede tener con lo que comentaba antes, el propósito en la vida. Es decir, de repente uno trabaja durante entre los 20 y los 60 años, 65 años, cría a su familia y luego está con 60 años, su familia ya está lejos y no le hace ni caso porque ha sido un padre o una madre horrible, por decir algo, ¿eh? Además ya no tienes amigos porque se han ido yendo o lo que sea, y tu vida de repente no tiene sentido de propósito, es decir, ¿para qué estás? ¿Para qué vives? O sea, y eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. También lo que pasa en estas edades es que hay mucha gente que como empieza a tener enfermedades, es un círculo vicioso y nunca mejor dicho, cuanto más enfermo uno está, más estrés y ansiedad tiene. Es decir, una de las causas de mayor estrés es que te digan tienes un cáncer o tienes esto o lo que sea. Por lo tanto, esa es otra razón por la cual son edades en las que se tiene más estrés. También tiene que ver con situaciones familiares, es decir, la pérdida de contacto con hijos o los divorcios. O sea, hay muchísimos divorcios a partir de los 50 años, porque la pareja estaba fundada en vamos a criar a nuestros hijos, etcétera, y de repente ya los has criado y después ya y te divorcias y de repente hay gente que no sabe cómo gestionar ese tiempo, ese divorcio, ¿no? Entonces, en realidad hay muchísimas causas, pero el hecho es que conforme envejecemos, muchas personas, la mayoría tienen más ansiedad y más estrés. Me olvidaba, y algo que seguro que en Argentina impacta mucho, la estabilidad económica. Es decir, lo mismo, o sea, has trabajado toda tu vida y de repente dejas de trabajar y dependes de una pensión y quizás la pensión es horrible. Y el hecho de no saber cómo vas a hacer para mantenerte en los próximos 20 años con esa pensión puede generar un estrés y una ansiedad terrible. Y todo eso supone un trabajo. Es decir, cuando yo digo parece muy fácil decir no tener ansiedad y estrés, es tremendamente difícil no tenerlo, ¿eh? Pero hay muchas cosas que podemos hacer para mitigar el estrés y la ansiedad. Muchísimo. Hay muchísimas herramientas
nuevamente, con mucha evidencia científica. O sea, un ejemplo tonto, tontísimo. Caminar 15 minutos en un bosque o con descalzo o en el mar rebaja los niveles de cortisol en un 40%. Depende cómo respires. O sea, hay ejercicios de respiración que te baja absolutamente el cortisol. Actividades de voluntariado te baja el cortisol. La meditación y el mindfulness no es para todo el mundo. Hay un porcentaje de personas que les sienta fatal, que es contraproducente hacerla, pero aquellas personas que les sienta bien, pues meditación y mindfulness es una opción. Hacer deporte es una opción. Y hacer deporte de intensidad es una opción. Es decir, hay muchas herramientas que podemos utilizar para rebajar nuestro nivel de estrés y ansiedad. Cuidarnos a nosotros mismos, ir a un spa, maquillarnos, hay mil cosas. Marcelo, una consulta. Con esto que decís, y partiendo de la base que la ansiedad a determinadas edades yo creo que es parte, casi convive con nosotros, o el nivel de estrés, en muchos casos, bueno, habrá gente que lo puede manejar, y en casos como Argentina, creo que es bastante clara la situación a la que nos expone durante mucho tiempo, ¿no? El país. Pero esto que decís de, bueno, trabajar la respiración, ¿por qué decís el mindfulness o la meditación no es para todos? Para entenderlo mejor, ¿no? En qué aspecto no es para todos? Me encantan los otros ejemplos que decís de caminar descalzo, de hacer actividad deportiva, bueno, caminar por el mar, claramente, eso baja el nivel de cortisona. El ¿Verdad? sexo es una gran herramienta para bajar el estrés. Perfecto. Eh, Bien, ¿Por qué digo que no es para todo el mundo? Pues porque es así. Es decir, hay de hecho, hay un estudio que salió creo hace un par de años y en un 15% de personas practicar mindfulness durante una cantidad de tiempo les hacía tener más ansiedad y estrés que antes. La razón no está clara, el mecanismo de acción no está claro cuál es. Y hay personas que no son capaces de tener la disciplina de estar presentes. Sin embargo, ese estar presente, que es lo que te da la meditación y el mindfulness, lo puedes hacer de otras maneras. Es decir, nuevamente, haciendo ejercicio físico de intensidad, o sea, intenta, cuando digo intensidad, digo HIIT, intenta hacer un ejercicio físico intenso y es imposible que pienses en otra cosa, que vas a estar haciendo ejercicio físico. Nuevamente, tener sexo. En el momento que tienes sexo no estás pensando en otra cosa. Es decir, parece una idiotez y no lo es. Hay muchas maneras de estar presente que no pasan por la meditación. ¿Y por qué no es para todo el mundo? Hay personas que sí y otras que no. Estar con niños también te trae mucho al presente. Claro, claro. O el otro día leí un artículo súper interesante sobre la belleza y el cortisol. Y hicieron una prueba en la Tate Gallery de Londres y llevaban a empleados que trabajaban en una zona cerca de donde está la Tate Gallery. Les tomaban control de cortisol en la saliva antes de entrar al museo. Les hacían pasear durante 20 minutos por el museo admirando las obras y disfrutando del momento. Y cuando salían, volvían a hacer la prueba del cortisol y había bajado un porcentaje enorme. Es decir, la belleza, o sea, exponernos a la belleza, a la naturaleza, a la belleza del mundo nos hace bien, nos hace sentir bien porque somos humanos y lo necesitamos. Escuchar música, bailar. Nuevamente, si uno le gusta bailar y se pone a bailar, es difícilmente va a estar pensando en otra cosa, va a estar disfrutando bailando. Cada uno tiene que encontrar la manera que disfruta, o sea, la manera de relajar, de bajar esa ansiedad. Luego, lógicamente, hay todo un trabajo de autoconocimiento y de eventualmente ir a un psicólogo conductista conductual mejor, que ayude a relativizar las cosas, a remarcar las cosas, pero esa es otra historia. Pero hay muchas maneras de bajar el estrés y la ansiedad, muchísimas. es interesante, me encanta porque muchas veces uno dice, bueno, para calmar la mente, calmar los pensamientos, calmar y concentrarme en lo que estoy haciendo, estar en el presente, eso, bueno, es la meditación el camino. Es un camino, está bien, por lo que estás diciendo vos, pero bueno, pero hay otra cantidad de cosas que a veces uno hace y también ayudan a calmar, ¿no? Esto de visitar un museo, a lo mejor hacer una actividad deportiva y estar presente en esa actividad deportiva y ayuda a 100%. bajar el estrés, ¿sí? Caminar, visitar la naturaleza. Muchas de las cosas que dijiste vos, que muchas veces no se tienen en cuenta, o por lo menos yo no las tengo en cuenta, como que en realidad me están ayudando a bajar el cortisol, ¿sí? 100%. Todo lo que suponga, voy a utilizar una palabra quizás fuera de contexto, mimarnos, es decir, querernos un poco más, hacer cosas que nos satisfagan, nos va a ayudar a bajar el cortisol, sin ninguna duda.
Y también, o sea, sigo sigo lo de antes, o sea, también depende del contexto de cada uno, es decir, y hay veces que lógicamente la situación que te rodea es mala, claramente es mala, y eso pues es difícil de soslayar, pero también tener momentos de autocuidado hace que uno encuentre los recursos precisos para soslayar esa situación y para Ujú. ser creativo y para tomar decisiones y demás. Volver al centro, a uno mismo, ¿no? Volver al eje, que sería estar en este estado así como de paz, de tranquilidad y, bueno, podemos ¿No? estar más Y de contentos o asumir no. que hay cosas en las cosas, que esto es muy tonto lo que voy a decir, pero en las áreas en las que yo puedo intervenir y depende de mí, pues hacerlo, ¿no? O sea, actuar, y lo que no depende de mí, pues dejarlo pasar y, que no, y entender que no depende de uno y que no le tiene que afectar. Lógicamente es fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero también es un entrenamiento. Tener presente día a día de tomarnos esa pausa, ese reset, digamos, para ir a hacerlo hábito, para justamente ir Exactamente, por eso se manejando. llaman hábitos de vida, es decir, así como eh, una cosa que no hemos dicho, no hemos hablado, es que cambiar de hábitos de vida es tremendamente difícil. Aquellas personas que fuman saben lo difícil que es dejar de fumar. Y yo estoy planteando que hay que cambiar hábitos de vida en 4 áreas al mismo tiempo. Estoy diciendo, tienes que moverte más, tienes que comer mejor, tienes que tener un estado mental más saludable y además tienes que vivir con un ritmo circadiano adecuado. Eso para la mayoría de las personas Un vamos, reto. Mm. no, es un Eso, súper. Marcelo, eso te genera estrés. Ya pensar en tener que hacerlo todo junto, digamos, te genera estrés. Depende cómo lo pensás, Pensarlo Déjame, Ale. déjame contarte una depende. anécdota que me contaron que tiene que ver con el servicio que nosotros damos. Parece que hubo una prueba que hicieron donde a 5.000 personas le dieron esto fue en los años 70, ¿eh? Le dieron un manual de cómo dejar de fumar y les dijeron dentro de 3 meses hablamos. Y a otras 5.000 personas les dieron el mismo manual de cómo dejar de fumar, pero cada 15 días tenían una cita de 5 minutos con un médico, que básicamente el médico le preguntaba cómo vas. No había mucho más interacción. ¿Cómo vas? Y le animaba. Tienes que seguir, si has recaído, sigue, etcétera. Estoy seguro que los resultados ya sabéis cuáles son. O sea, en el primer grupo, pues dejó de fumar un 20%, en el segundo grupo dejó de fumar un 75%. Es decir, para no generar el estrés que cambios de hábitos de vida te puede generar, es clave, creemos nosotros, estar acompañado, es decir, saber exactamente qué teclas tocar y cómo tocarlas en función de cada uno. Lo que comentaba antes, a una persona que nunca ha ido a un gimnasio, que jamás ha puesto unas zapatillas, mandarla al gimnasio le causa un estrés brutal y nunca lo hará. Por lo tanto, hay que ser creativo y ver cómo lo encaras, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, alguien que te dé un significado a lo que estás haciendo hace que tu adherencia sea mayor. Es decir, si un médico o un experto, mejor un médico, te dice, oye, no tienes que comer productos ultraprocesados porque los productos ultraprocesados tienen este tipo de ingrediente para que en realidad, si lo piensas, hace 100 años esos ingredientes no existían y nuestro desarrollo evolutivo hace que nuestro cuerpo no sea capaz de que esos aceites o que esos, lo que sea, ¿no? O esos aditivos no sea capaz de procesarlos adecuadamente y esto te enferma. Cuando tú le cuentas a alguien de que se está enfermando porque está comiendo productos ultraprocesados, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque, claro, ¿quién no le gusta unas galletas Oreo o un, ¿sabes? Está fantástico. Pero si alguien te cuenta bien cuál es el proceso, o sea, cuál es el mecanismo de acción que hace que esto te esté enfermando, o por ejemplo el sedentarismo, si alguien te explica por qué el sedentarismo te enferma y cuáles son los mecanismos de acción por los cuales el movimiento físico, especialmente el movimiento que requiere un ejercicio de fuerza, son beneficiosos para ti, al final no dejamos de ser racionales y nos ayuda realmente a ser capaces de hacer los cambios que tenemos que hacer. Y ahí no hay estrés, porque lo ves claro, porque tienes a alguien que te ayuda y lo tienes claro. Bueno, qué importante esto que remarcás del acompañamiento, ¿no? Que es lo que ustedes brindan ahí en esta plataforma de ActiAge. La Que, gente es mucho más fácil de hacerlo. Este proceso se puede hacer, yo los conté, y este proceso lo hice solito. No es mentira. Al principio lo hice solito y luego busqué ayuda de médicos, pero eso significa que cometí muchos errores, especialmente porque, nuevamente, cuando uno va a buscar información en Internet, generalmente la información es
no aplica específicamente a las condiciones de cada uno, o está sesgada, o no está actualizada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno de alguna manera busca este tipo de información, porque no siempre es beneficioso. O sea, yo, de hecho, por ejemplo, lo primero que hice para bajar de peso fue ponerme a correr, hasta que me enteré que era una tontería, ¿sabes? Ujú. Es decir, realmente ahí necesitas a alguien que sepa que te ayude, que sepa que esté actualizado y que te ayude. Alguien que sepa sería un médico. ¿A eso te referís? Nosotros solo trabajamos con médicos, y eso es algo que es importante. O sea, y médicos con unas características muy determinadas, con un background. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú dices, quiero moverme más y vas a un entrenador personal, pues el entrenador personal, lógicamente, sabrá de mucho sobre cómo entrenarte y cómo optimizarte a nivel físico, pero quizás sabe poquito sobre nutrición y sabe poquito sobre ritmos circadianos y sabe poquito sobre tu estado mental, y desde luego no es capaz de leer una analítica para ver cómo están tus biomarcadores, tus hormonas y demás. Entonces, al final el cuerpo es tremendo, o sea, la salud es tremendamente compleja, está todo relacionado. Entonces, tú puedes estar pensando que lo estás haciendo fenomenal. Voy a dar otro ejemplo, así que seguro que me vais a entender. De repente, habéis oído seguro, la dieta keto es fantástica. Y la dieta keto es fantástica si tienes epilepsia, pero no es fantástica nada más en ese caso. O si tienes una obesidad mórbida y necesitas durante 3 meses hacer un reset brutal, pero a largo plazo es tremendo para tu cuerpo. Es decir, la falta de fibra, por ejemplo, te destroza a nivel microbiota. Entonces, realmente nosotros nos decantamos por médicos que tengan una visión global de todas las patas que tengan que ver con la salud, que son estas cuatro. Eso te iba a comentar, Marcelo, digamos, médicos que tengan una visión holística bien amplia, ¿no? Porque en general no tienen. Los médicos, cuando vas a un especialista, se encarga de un tema y capaz que encargándote de este tema, a veces te termina afectando otros temas integralmente, ¿no? Que tenemos como seres humanos. No hay tanta visión integral, holística de esto que comentás, ¿no? De las cuatro dimensiones que hablaste, no muchos tienen una mirada integral de cómo están impactando temas del deporte, en temas de la alimentación, en temas de la salud mental, del sueño, etcétera, ¿no? Yo creo que la medicina hoy es increíblemente eficaz en enfermedades agudas. Es decir, te atropella un coche y, y te recompone. Tienes un cáncer y te lo trata. Tienes una infección y te lo trata. Y en eso es muy eficaz, tremendamente eficaz. Pero sin embargo, justamente porque no tiene esta visión de que somos un sistema, o sea, al final el organismo no deja de ser un sistema complejo. Luego podemos hablar de qué significa que sea un sistema complejo. El hecho de que no se vea como un sistema efectivamente hace que no se prescriba adecuadamente lo que una persona necesita. De hecho, nosotros pensamos, parece una idiotez, pero el mejor médico es el que no necesitas. O sea, el mejor médico es el que es capaz de prescribirte y de controlarte durante años para que no se desate ninguna enfermedad. Es mucho mejor ese médico que un médico que te trate. Y eso es lo que hay que conseguir. ¿Y hay pocos de ese tipo? Sí, hay pocos. Cada vez hay más, también cada vez hay más. No es algo que esté lejos del alcance de cualquiera. Sí, ir hacia la medicina preventiva, más que nada, digamos, a modo de acompañamiento, de contención también, porque si hay algo, vos decís hoy acá en Argentina en una consulta, es, bueno, listo, chau, tenés que hacer esto, y por ahí el paciente necesita ser escuchado en su contexto, porque, o sea, que ahí podría haber un cambio hacia esto, ¿no? Es una medicina necesariamente como los médicos del pueblo de hace 100 años, donde El te clínico. conoce y. Exacto, o sea, es una medicina que es personalizada y eso implica que hay una relación personal, 100%. Tiene que ser así, tiene que ser así. Antes decía que éramos un sistema y no éramos un sistema complejo. Y cuando digo que es un sistema, y además es un sistema complejo que necesariamente tiende a la entropía, es decir, conforme vamos envejeciendo, más piezas de ese sistema van degradándose. Y entonces esto es como un relojero y entonces hay que ir ajustando pues por aquí y por allá para mantener un poco todo el sistema adecuadamente, ¿no? Eso pues requiere pues un conocimiento de la persona profundo y un conocimiento de las intervenciones para cada contexto y para cada edad.
Súper Sí, sí. interesante. La verdad, Marcelo, es muy, muy, muy interesante todo lo que nos trajiste en este episodio, de gran valor para dar una mirada integral a la calidad de vida, a tratar de atender en forma preventiva y a lo mejor los que ya estamos un poco más recorridos, igual, atender lo que nos queda de la mejor manera posible y tener una calidad de vida atendiendo estas cuatro dimensiones que comentaste muy, muy bien y trabajarlas en la medida de lo posible, haciendo lo mejor que podamos, ¿no? Hay una cosa que no hemos comentado y a raíz de lo que estás diciendo tú, y es que nunca es tarde. Es decir, da igual la edad que uno tenga, o sea, lógicamente es mejor empezar a partir de los 40, 45, empezar a cuidarse. Pero también hay mucha evidencia científica. Cualquier persona que empieza a cambiar sus hábitos de vida a los 65, 70, 80 años, las mejoras se notan. Porque en realidad lo que estamos planteando, y si hacemos un poco abstracción, es lo que estamos planteando es vivir como vivíamos hace 100.000 años o 500 años, aprovechando las ventajas de la medicina actual. Y el no vivir como se vivía hace tantos años es lo que nos enferma. Es decir, el no movernos, el comer cosas que nuestro organismo no está evolutivamente adaptado, el no descansar, pues eso es lo que nos enferma. En cuanto, lógicamente, nosotros cambiamos eso, todo se empieza a recomponer. Para algunas personas la recomposición será mayor, para otras menor, pero todo el mundo nota mejor. Absolutamente todo el mundo. No hay nadie que no las note. Genial, muchas gracias Marcelo por traer esta conciencia a volver a vivir una vida más natural, pero aprovechando las ventajas que hoy tenemos en tecnología, en lo que fuera, pero bueno, sobre todo conciencia a vivir de una manera más holística y preventiva y mejor en calidad. Así que de esta manera nos vamos despidiendo de este súper interesante episodio que podríamos seguir por horas, capaz después en otro momento retomamos con otro episodio porque hay mucha información para desarrollar interesante. Te agradecemos de corazón, Marcelo, tu tiempo y compartirnos toda esta información y traernos conciencia, responsabilidad con nuestras vidas. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo, por invitarme. sí, Dime, yo me quedo con lo último que dijiste, que es nunca es tarde y podemos empezar a trabajarlo en las distintas dimensiones, cada uno, y hasta dónde vamos pudiendo, y bueno, sabiendo que siempre, cada día un poquito más, nos va a ayudar a extender la calidad de vida en lo que todo tengamos, suma. en lo que tengamos para vivir por delante. Así que soy consciente y creo plenamente que a lo mejor me siento mejor hoy a los 60 y pico que a los 50 y pico, en mi caso particular. Y Puede pasar, eso, sí, 100%. no sé si he trabajado en todas las áreas y no estoy, y sé que no estoy en todas las áreas que comentaste bien, pero sé que es importante tenerlo consciente. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Nos vemos la próxima. Para las personas que están en Buenísimo. España, no duden en visitar la página de actiage.es para beneficiarse con todos los tratamientos que proponen, con toda la suplementación y sobre todo ser atendidos por estos médicos que abarcan todas estas dimensiones de las que estuvimos hablando. Muchas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Gracias.